Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios, Promotores y Constructores de la provincia de Las Palmas, muchas gracias por atendernos. ¿En qué momento podríamos decir que se encuentra ahora mismo el sector al que representa? Bueno, es curioso porque el sector que está llamado desde el principio de la pandemia, ya con carácter general, históricamente lo ha sido, pero el que está llamado ahora más que nunca a ser la locomotora económica, a tirar de otros sectores de actividad como consecuencia de los problemas en los que está inmerso el sector servicios como consecuencia de la pandemia, que estemos nosotros en una sensación de vacío, de impas, y que estemos notando un enfriamiento de nuestra actividad que nos puede costar muy caro. ¿Podríamos considerar que en estos momentos donde, bueno, pues esta pandemia ha generado ya no solo una crisis sanitaria, sino incluso ya también social y económica, en el sector de la construcción es la rehabilitación más que la propia construcción el balón de oxígeno del sector? Bueno, las dos cosas. O sea, el sector en todas sus vertientes, en la edificación y en la obra civil, es donde incluso el contexto europeo, con carácter general el mundo, ¿no?, económico, pero en el contexto europeo, el sector de la edificación y de la obra civil está considerado la palanca necesaria, el motivo en el que hay que centrar la inversión para poder reactivar la actividad económica. La rehabilitación, por supuesto, tiene un protagonismo en el contexto europeo, también en el español, en el plan de vivienda, en el plan estatal, y lo tendrá en el plan canario de vivienda, porque de alguna manera es intensiva en mano de obra, pero la construcción de viviendas también lo es. Y la obra civil, que en definitiva son las infraestructuras, también son capaces de generar mucho empleo. Tenga usted en cuenta que prácticamente por 1 millón de euros que se invierte en el sector, son entre 18 y 29, dependiendo del tipo de obra, empleos que se generan, o sea que no es baladí, ¿no? Y que por cada euro que se invierte en el sector, somos capaces de triplicarlo en inversión inducida, es decir, por cada euro que se invierte en construcción hay otros sectores de actividad que se ven movilizados como consecuencia de nuestra propia movilización, ¿no? Y además el efecto renta que tiene sobre la familia, teniendo en cuenta que el 70% de los fondos de la familia se gastan en consumo externo, pues en la compañía eléctrica, en la compañía del agua, en la alimentación, eso lo que va generando es toda una suerte de economía diversa, ¿no?, a su alrededor. Es importantísimo, sobre todo ahora que el sector servicios está en la dificultad tan tremenda en la que está. De forma curiosa, durante el primer estado de alarma, porque ahora estamos en un segundo estado de alarma, el sector que, como usted decía antes, fue locomotora y continuaba generando empleo, era el sector de la construcción. ¿Por qué se daba esa situación, estando en una situación en la que la mayoría de la población estaba confinada en su casa? Bueno, pues porque el Ministerio de Sanidad y la propia directriz de la Inspección de Trabajo entendieron que el sector de la construcción era un sector de muy baja probabilidad de contagio por sus características. Nosotros, a través de la negociación colectiva con las centrales sindicales, elaboramos una guía para prevenir los contagios COVID. La negociamos en el ámbito de la negociación colectiva, o sea, fue un tema entre empresas y trabajadores, y eso funcionó. De hecho, a nosotros se nos ralentizó, porque en algún momento se pararon la rehabilitación de obras, en otro momento estuvimos parados 15 días, y fue traumático, porque de repente parábamos, de repente empezábamos. Y oiga, mover o cerrar una obra, los transportes, los camiones, la maquinaria, es complejo, pero así todo mantuvimos el tipo y mantuvimos nuestras plantillas. Y de hecho nosotros fuimos el 3% solamente de los ERTE que se solicitaron, ¿no?, a la autoridad laboral. Por tanto, en aquel momento teníamos que haber aprovechado para, mediante decretos leyes, como se estaban en ese momento, que salían todos los días en los boletines, se estaban desarrollando, haber aprovechado para nominarnos como sector estratégico, simplificar de una manera clara todos los procedimientos administrativos en la contratación de obra y haber acelerado el ámbito de la rehabilitación y la edificación de viviendas. No se hizo. Creo que hubo como una especie de shock, de parálisis. Y a pesar de que todos decían lo mismo, desaparecimos del discurso público. El COVID tragó toda la atención y no nos dimos cuenta, a pesar, digo, de que nosotros lo reivindicamos, de que en este momento
el sector de la construcción estaría absorbiendo muchísima mano de obra y estaría generando muchísima actividad inducida y complementaria si en aquel momento se hubieran hecho las cosas como se tenían que hacer. Ahora mismo estamos en unos índices de inversión pública que rondan el 35% menos en relación al año pasado. Solo la comunidad autónoma ha licitado menos 55% de obras. Estamos viviendo de la cartera de obras de antes de la pandemia y de la escasa actividad que en el ámbito de la promoción inmobiliaria la iniciativa privada está desarrollando con licencias de obra que había solicitado hacía 2 años. Fíjese la situación en la que estamos. O sea, es como vivir de cartera, no está generándose nueva actividad económica y eso es muy peligroso. Nosotros estamos siendo muy insistentes, no en el ámbito público de la denuncia, porque entendemos que en este momento lo que hay que hacer es empujar con el gobierno, pero quizás no tengamos suficiente fuerza porque empujamos y el movimiento es bastante lento. Precisamente desde el gobierno, es que en esta respuesta ha comentado varios temas que trataremos. Desde el gobierno se ha lanzado el Plan de Vivienda de Canarias, en el que se habla que en los próximos 4 años pues, se generarán más de 20.000 empleos y se generarán nueva obra. ¿Qué le parece a la patronal este plan de vivienda presentado ya por el gobierno? A ver, nosotros hemos estado durante los últimos 5 años elaborando un plan de vivienda y haciendo propuestas, antes con Coalición Canaria, cuando gobernaba Coalición Canaria, que estaba prácticamente cerrado el plan, y ahora en el ámbito del nuevo gobierno con la Consejería de Obras Públicas y el Instituto Canario de la Vivienda. O sea que hemos trabajado muchísimo en los planes. ¿Qué ocurre? Lo mismo que le decía antes. O sea, en Canarias hace más de 15 años que no se hace una vivienda protegida, lo cual es vergonzoso, porque hay 17.000 solicitantes. Están los que tienen optimismo y se han registrado, y yo me imagino cuántos miles ni siquiera se registran porque no tienen la fe de que eso se resuelva. Ha sido lento, muy lento. Estamos terminando los últimos flecos. Hay cosas que todavía no sabemos del plan, porque lo importante del plan es saber cómo se va a desarrollar, cuánto dinero va a haber y cuántas actuaciones. Ahora mismo en el plan de vivienda a 4 años hay unas 5.900 actuaciones en materia de vivienda. Entiendo que si hay 17.000 solicitantes, el plan es muy poco ambicioso. Hay, por otro lado, un plan extraordinario que se está trabajando con la empresa pública Visocan, que depende también de la Consejería de Obras Públicas, donde hay 350 millones de euros para invertir en vivienda. Esta será mucho más rápido porque es una empresa pública y estamos localizando, de hecho están ya localizadas, muchas promociones que estaban inconclusas, que se van a terminar para ponerlas en arrendamiento. Los suelos públicos que Visocan tiene en su poder, en parte se van a sacar a concurso por derecho de superficie para que los promotores privados puedan invertir en arrendamiento de vivienda. Se van a rehabilitar también por parte de Visocan 5.900 viviendas. Total, entre Visocan y el plan estatal desarrollado en Canarias son casi 10.000 actuaciones, más 5.000, perdón, del plan canario de vivienda. Eso es una cifra interesante, más que interesante. ¿Qué importa ahora la gestión? ¿Vamos a ser capaces de que las calificaciones de vivienda se hagan rápido, de que las licencias de obra se hagan rápido? Pues estamos trabajando con el Ayuntamiento de Las Palmas, por ejemplo, al ser un referente, para ver cómo podríamos los procedimientos de las licencias de viviendas protegidas fueran igual o parecidos a los de las viviendas públicas para que su procedimiento fuera mucho más rápido. Y en el ámbito de lo privado, hemos promovido dentro del decreto que se está en este momento en el Parlamento para convertirlo en ley en materia de simplificación, que se modifique la ley del suelo para que mediante visados de conformidad las licencias sean posibles. Un visado de conformidad al final es la firma de un técnico de una empresa especializada que garantiza que los proyectos cumplen en todas las materias. Eso abreviaría muchísimo el tiempo y que el Instituto Canario de la Vivienda fuera ágil también en las calificaciones y también estamos trabajando. Como verá, hay mucha tarea que se está desarrollando. Para nuestro gusto, vamos muy lento,
pero estamos a punto de conseguirlo, por tanto habrá que tener cierto optimismo. Uno de los reclamos principales que siempre se han escuchado desde la propia patronal es en lo que respecta a las licencias, precisamente porque siempre se ha hablado pues, de que son muy lentas o que se acumulan. ¿Por qué ocurre esto? ¿En qué situación nos encontramos, por ejemplo, en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, donde hubo también un, digamos, confrontamiento un poco más directo? Bueno, con el Ayuntamiento de Las Palmas efectivamente tuvimos alguna confrontación. No fue exactamente con las licencias también, pero de una manera más suave. Tuvimos una trifulca bastante importante con la empresa pública Geursa, pero en el ámbito de las licencias, nosotros lo que estamos pidiendo justamente es que para que los ayuntamientos, que hoy día podrían hacer un régimen simplificado de licencias, pero que no lo hacen por temor a la judicialización, que a través de una modificación de la ley del suelo sea obligatorio al final, porque si usted en la ley del suelo pone que el visado de conformidad es obligatorio y preceptivo para presentar una licencia, los ayuntamientos no dirán, oiga, ¿podré o no podré? No, tendrá usted que hacerlo porque lo pone la ley del suelo. Sería, de verdad, una medida que pondría inversión absolutamente rápido en el mercado. Tenga usted en cuenta que las licencias están tardando 18, 20 meses y que eso significa inversión privada que no está saliendo al mercado, empleo que no se está generando, efecto arrastre y efecto renta que no se está generando. Por tanto, es vital. A mí me pareció fatal porque en el decreto ley que en este momento se publicó como simplificación administrativa, cuando estaba en borrador, tenía una clara vocación de simplificación, pero en el momento en que se publicó sufrió un descafeinamiento, que yo entiendo que fue ideológico, incluso técnico. Técnico porque el prurito técnico en esta materia de simplificar no parece ser la afición más importante, y por parte política porque tenían, yo entiendo que, prejuicios ideológicos absurdos además, porque al final, si tú estás cumpliendo con la normativa y lo que haces es exigirte a ti mismo ser más eficaz y más eficiente, estás cumpliendo con lo que significa ser un cargo público, ¿no? Una de las condiciones, lo mencionaba también antes, de este plan de vivienda, es que el propio gobierno cedía ese suelo público a condición de que se desarrollaran alquileres. Digamos que falta esa oferta en Canarias realmente, pero desde el punto de vista de la patronal, ¿eso es algún condicionante o lo ven como una oferta más, una opción más? Sí, vamos a ver, nosotros primero somos conscientes de que en la situación en la que estamos, con las dificultades económicas y la cantidad de familias que no tienen disponibilidad para poder acceder a una vivienda, la vivienda pública, es decir, la construcción de vivienda pública y el arrendamiento público y privado son imprescindibles. Yo soy crítica con el gobierno porque ha sido tímido a la hora de incluir la vivienda en compraventa dentro del plan. Habrá una modalidad de compraventa, pero bastante descafeinada. Porque entiendo que también hay muchísimas familias jóvenes que trabajan los dos y que podrían comprar una vivienda protegida y que sin embargo no pueden acceder al mercado de renta libre, y sería una carga menos para la administración pública. Si hay familias que por sí mismas pueden hacer el esfuerzo de comprar una vivienda, si somos capaces de venderla a un precio asequible, pues eso será una carga menor para la administración. Por tanto, no entiendo por qué ese prejuicio. Por otro lado, el arrendamiento. El arrendamiento, como decía, hay una parte que es pública, pura y dura, porque hay personas que no pueden, por sus características, por su situación familiar, no pueden nunca pagar un alquiler o pueden pagar muy poquito. Por tanto, es la administración pública la que tiene la obligación, de acuerdo al precepto constitucional, a proveer de una vivienda. Pero también hay familias que pueden pagar un alquiler y en este caso sí que la iniciativa privada entiende que debe jugar un papel activo. Creo que en el contexto nacional hay suficiente ayuda para que los costes de suelo, que son los que imposibilitan, y ahora mismo los de construcción, el poder vender viviendas más asequibles, pues en la renta ocurre lo mismo. Al final, si aminoras los costes de construcción,
la renta está condicionada y por tanto está regulada, y eso va a posibilitar que muchas familias pues, puedan acceder al arrendamiento. A nosotros nos parece que esa es una vía correcta, dejando a salvo que entiendo que la vivienda protegida en venta tiene que, si no ahora, dentro de un año, dentro de 2, tiene que formar parte del plan de vivienda como lo ha formado durante toda la historia. Hablaba de actitud tibia del sector político, del gobierno, con respecto a la vivienda, y sí que en ese aspecto quería preguntarle si consideraba, después de la anterior crisis económica, donde el sector inmobiliario principalmente estuvo muy afectado, pues si a raíz de ahí se arrastra en el mundo de la construcción o en el sector de la construcción una losa que parece que hablar de construcción de vivienda es casi como un tabú del que hablan pero con la voz chiquita. Es un prejuicio, permítame la expresión, estúpido. Denostar al sector inmobiliario es absurdo. Tenga usted en cuenta que durante la crisis no fue el sector inmobiliario quien se aprovechó de poner a la vivienda como un activo financiero. Fueron, bueno, algunos están en la cárcel en Estados Unidos. Quiero decir, fue una macrooperación financiera, que se compraban paquetes de hipotecas prime, que le llamaban porque eran bastante arriesgadas, se iban comprando en una especie de pirámide y que generó un mercado ficticio. Nosotros fuimos los productores de vivienda, no los que creamos el problema financiero. Y eso tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque la banca convirtió a la vivienda en un activo financiero. Como el pasivo no captaba pasivo, porque la gente prefería comprarse una vivienda, lo que al final, como no ganaban, los intereses bajaron, convirtieron a la vivienda en un activo financiero. Te llamaban los bancos para prestarte, haga usted viviendas, haga usted viviendas. Luego de repente nos cerraron a todos las puertas y el sector inmobiliario pasó a ser el apestado, de una manera absolutamente absurda e interesada, porque fue el sector financiero quien ocasionó ese problema. Hoy en día los promotores inmobiliarios no están en la situación de crisis que se generó en aquel momento. La crisis actual es absolutamente diferente. Además, los supervivientes de la crisis son promotores inmobiliarios de verdad, porque antes de la crisis habían abogados, fontaneros, arquitectos, cualquiera, se juntaba un grupito, se iba a una entidad financiera y promovían, compraban el suelo a unos precios carísimos, con lo cual inflacionaron el precio del suelo y generaron efectivamente esa burbuja. Ahora mismo los que hay son profesionales. Estos que siguen poniéndole su nombre en los carteles a las promociones, que no hacen una sociedad para promover y luego la liquidan. Los representantes, lo que nosotros representamos hoy, los promotores que representamos, son promotores profesionalizados y afortunadamente los tenemos en casa, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que la situación ha cambiado y que además lo que hablábamos antes, el discurso es, yo creo, como un soniquete, ¿no? La gente hace frases hechas y luego las va utilizando y las va interiorizando sin sentido alguno, porque le aseguro que el sector inmobiliario aporta muchísimo a la sociedad. Por lo pronto, el techo en el que estamos, en el techo en el que vivimos, es producto de que el sector inmobiliario existe. Una de las grandes noticias que llegaron después del confinamiento fue un acuerdo entre su asociación y los extrahoteleros para el trabajo en rehabilitación en los complejos que están más, digamos, descuidados. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo ese acuerdo, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado desde su firma hasta ahora? Bueno, a ver, el convenio va funcionando, pero es verdad que hay que motivarlo e incentivarlo. Tenemos que ir casi de uno en uno, ¿no? Esta posibilidad existe. Cuando de repente la descubren, dicen, ¿cómo? O sea, porque claro, es la principal dificultad que hay para que los hoteleros rehabiliten, los extrahoteleros, perdón, rehabiliten, es justamente el problema financiero. Que nosotros, mediante ese convenio con Deutsche Bank,
podamos llevar el 100% de la financiación cuando hacemos una oferta, para nosotros como asociación es una fortaleza, porque nuestras empresas asociadas, cuando hacen una oferta a un empresario extrahotelero, la hacen con la financiación al mismo tiempo. Por lo tanto, es como la cuadratura del círculo, ¿no? Y ahora mismo está en buen estado de salud, pero lento, es decir, estamos como convenciendo. Tengan en cuenta que también la incertidumbre económica que hay retrae también un poco el acometer inversiones. Yo sé, y usted sabrá, que hay muchos hoteles que se están vendiendo y que hay muchas empresas de capital riesgo que están sobrevolando nuestro espacio en busca de compra de hoteles. Entonces eso puede ralentizar un poco la cuestión, pero nosotros estamos trabajando en eso, claro. Señora Gil, para ir acabando, cada vez parece que se oyen más voces pidiendo un posible segundo confinamiento. ¿Qué supondría esto para el sector? A ver, con carácter general, un segundo confinamiento sería una catástrofe. Yo creo que la sociedad canaria está portándose bien en el sentido de que estamos teniendo unas cifras y unos ratios que de momento nos mantienen en una situación, pues casi que en todo el mundo y en Europa, en una situación privilegiada, si se puede decir eso, que no es la palabra, vamos, la idónea. Pero si, por ejemplo, hubiera un confinamiento, yo entiendo que sería, como antes le comenté, también la oportunidad de nombrar a este sector como sector estratégico, mantenerlo vivo y en funcionamiento para que pudiera evitar la caída. Y estamos preparados para eso, lo hemos demostrado con anterioridad y creo que podría ser. Ahora, no es lo deseable. El sector turístico, el sector servicios, sufriría una hecatombe brutal. Y creo que hay que buscar el equilibrio entre la economía y la salud, que es posible, porque lo uno sin lo otro, la coexistencia de lo uno y lo otro, es lo fundamental, lo creíble y además lo que es objetivable, porque lo contrario sería ir en detrimento de una cosa o de la otra y las dos cosas son malas. Y en una economía como la canaria, de la que siempre se habla que hay que diversificarla para no depender tanto del turismo, pero que parece que esa acción o esa decisión nunca llega, ¿qué papel podría jugar el sector de la construcción en esa diversificación? Fíjese que podríamos ser protagonistas. Todos los fondos de reestructuración europeos que van a venir a España y por tanto a Canarias para, digamos, soterrar un poco el impacto que el COVID está generando, pasa por el sector de la construcción. Se habla de eficiencia energética, sector de la construcción. Se habla de digitalización, sector de la construcción. Todas esas infraestructuras las tenemos que hacer nosotros. Se habla de accesibilidad. Se habla de lo que es la rehabilitación como una ola de rehabilitación, dice Europa. Bueno, pues todo eso pasa por nosotros. Es decir, el sector de la construcción, por eso le hablaba del discurso, que es un discurso ya antiguo. El sector de la construcción es quien puede desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y además vincularlo al bienestar social, que también es uno de los objetivos. Generar empleo, generar producción, significa dar renta a la familia y, por tanto, el bienestar desde el aspecto económico y el bienestar desde el aspecto de la salud. Porque, mire, nosotros devolvemos el 50% de las inversiones que se hacen en nosotros en renta, en fiscalidad. O sea, el retroceso, o sea, la devolución, el retorno que el sector de la construcción en materia fiscal hace por cada euro son 50 céntimos. Fíjese si es importante y si podemos ser protagonistas. Salud, Gil, muchísimas gracias por atender. Encantada, encantada.